Hola a todos, soy Rubén Ulloa. Os voy a hablar del Xiaomi Mi 11. Como muchos de los dispositivos de Xiaomi, lo cierto es que es un terminal quizás un poco más pensado para otras cosas y no tanto la fotografía, pero hoy vamos a hacer un análisis de cámaras. Os voy a hablar del rendimiento de las cámaras como tal. Este dispositivo tiene bastantes funciones de software, pero haré pequeños vídeos donde os contaré las diferentes cosas. Os dejaré los enlaces en la caja de descripción y también os dejaré algunos por aquí arriba. Como siempre, empezando por el hardware, lo cierto es que este dispositivo tiene 3 cámaras traseras y una cámara delantera. Una cámara principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 13 megapíxeles, un sensor telemacro de 5 megapíxeles y una cámara delantera de 20 megapíxeles. Sobre el hardware vemos que tiene cosas interesantes, pero ya notamos una primera ausencia y es que aquí no tenemos teleobjetivo. Antes de seguir con el análisis, que antes se me olvidó, no olvidéis en suscribiros porque van a venir estos pequeños vídeos sobre la parte del software y también van a venir más vídeos interesantes de cómo aprender fotos a la luna, cómo aprender a hacer fotos de noche, etcétera. Muchas cosas para aquellos que os interese la fotografía de smartphones. Tenéis también un par de enlaces en la caja de descripción por si me podéis echar una mano para seguir creando contenido. Empezando a hablar ahora de la calidad de la cámara delantera, lo cierto es que tenemos el mismo sensor que teníamos en otros dispositivos de Xiaomi de gama alta. Es un sensor que hemos visto también en más terminales, pero es un sensor que tiene un factor muy importante. Son muchos megapíxeles y tienes que aprender a procesarlos muy bien. Si no los procesas con toda la calidad que debes, al final las fotografías tienen un pequeño problema y es que cuando vas a hacer píxel a píxel, como el píxel en realidad es tan pequeño, comparado con otros dispositivos que tienen sensores parecidos, pero que tienen 12, 16, 20, 64 megapíxeles, lo cierto es que el ratio píxel a píxel pierde y en algunos casos encontramos cosas raras. Ya os hablaremos un poco después en el procesado, pero en general algunas fotografías no están todo lo bien que nos gustaría. El rango dinámico, lo cierto es que en la mayor parte de situaciones está bien, aunque en algunas situaciones extremas donde vemos bastantes sombras, lo cierto es que se percibe algo más de ruido de lo que nos gustaría. Después, por lo general, a nivel de detalle no está mal. A ver, tenemos fotografías que normalmente se hacen en 25 megapíxeles, con lo cual tenemos mucho tamaño para recortar. En general, en ese sentido, estamos más o menos contentos. Está claro que aquí Xiaomi no ha apostado todo a una gran cámara o un gran procesado. Está bien, pero dentro de este precio a lo mejor encontramos cámaras principales un poco mejores. Cuando pasamos a las siguientes cámaras, la primera es el gran angular y aquí tengo que decir que me he llevado una pequeña decepción. Ya que no hay teleobjetivo, lo cierto es que me esperaba que el gran angular fuera un poco mejor, que tuviera quizás un poco más de calidad, que nos aportara algo, que nos aportara algún extra. Y la verdad es que no es así. Tenemos un gran angular de 13 megapíxeles que creo que ya he visto en más dispositivos de Xiaomi y la sensación es un poco la misma siempre que tenemos un gran angular, que quizás no tiene toda la calidad que nos gustaría. Y es que tenemos poca calidad en las esquinas, sobre todo cuando baja la luz necesita mejorar bastante. Una de las cámaras secundarias también es el telemacro. Y el telemacro tiene una cosa muy interesante y es que se parece más a lo que sería un macro, por ejemplo, a nivel de foto. Las medidas habituales de un macro son 60 milímetros, 90 milímetros, 100 milímetros, 105 milímetros. Por ejemplo, yo tengo un objetivo macro que es de 100 milímetros y aquí tenemos ese telemacro. Ese concepto de telemacro es utilizar una cámara que tiene un poquito más de zoom, entonces nos permite acercarnos simplemente un poco más ya de base que ese zoom. Tiene un poco más de zoom que el objetivo principal, con lo cual estaríamos hablando que está más cerca de los 50, 60 milímetros, que son los macro más pequeños que vemos en el mercado. Sobre todo es una medida que utilizaba mucho, por ejemplo, Nikon, ¿no? El 60 milímetros micro tiene un poquito más de calidad que los macro de 2 megapíxeles o de 5 megapíxeles que vemos por ahí. La estética a mí personalmente me gusta un poco más, pero yo lo digo siempre, a mí las cámaras macro me sobran porque no suelen tener mucha calidad. Aquí tenemos algo mejor y bueno, prefiero esto a no tener nada, lo cierto es que es así, pero quizás hubiera preferido un teleobjetivo, aunque no hubiera sido muy bueno en vez de este telemacro. Y ya como última cámara tenemos la cámara delantera. Lo cierto es que está bastante bien, es una cámara correcta, tenemos 20 megapíxeles, bastante nivel de detalle, me gusta el rango dinámico, me gustan bastante los colores, en general estamos bastante contentos. En el apartado de vídeo tenemos bastantes buenas noticias. Tenemos vídeo en 8K, en 30 y 24 fotogramas por segundo, algo que me gusta porque muchas veces nos quedábamos solo o bien en 30 o bien en 24, dependía un poco del fabricante. Está bien poder seleccionar esas dos. Tenemos 4K hasta 60 fotogramas por segundo y Full HD también hasta 60 fotogramas por segundo, pero tenemos cámara lenta en el modo específico Full HD, lo cual nos ofrece bastantes cosas. Y ahora vamos con unos vídeos. Bueno, esta es la cámara delantera del Xiaomi Mi 11 y tiene una cosa que me gusta mucho y es que tiene un modo HDR. De hecho, ahora mismo está activado y veis ahí, ¿no? Está como un poco lavado lo que es la parte de atrás
detrás, pero bueno, vamos a quitarlo para que veáis la diferencia. Y ahora mismo estaría quitado, como veis ahí se ve peor, se ha perdido por completo la definición. En el otro quedaba un poco raro porque quizás le faltaba un poquito de detalle, pero fijaros ahí, ¿no? Aquí ahora mismo no hay nada de detalle y antes en el modo HDR sí que había. Es un modo que podemos utilizar en algunas situaciones, tiene unas pequeñas limitaciones de uso, no se puede utilizar con todas las cámaras, solo se puede utilizar con la cámara delantera y con la cámara principal, pero lo cierto es que tengo que reconocer que está bastante bien, me gusta bastante y en general, como veis, la calidad de vídeo bien y sobre todo bastante bien estabilizado. Bueno, esta es la cámara gran angular, como veis tiene bastante campo de visión, es algo que está bastante bien y en general tiene un estabilizador de base que bueno, no está mal, tampoco es ninguna maravilla, pero estamos bastante contentos. Esta es la cámara principal sin HDR y solo con el modo de estabilización de base. Este dispositivo tiene dos modos de estabilización, el modo de estabilización normal y el modo de estabilización Pro. En el caso del modo de estabilización Pro utiliza la cámara gran angular y el modo de estabilización normal utiliza esta cámara principal. Esta cámara principal, igual que pasaba con la cámara delantera, tiene modo HDR. Voy a hacer un pequeño cambio, aquí vais a tener algo atrás, ahora mismo está el modo HDR desactivado y ahora lo acabo de activar y como veis en esas zonas de luz de ahí ganamos un poco más de detalle. Lo cierto es que diría que prácticamente siempre que vayamos a grabar, grabemos con el modo HDR, pero bueno, mucho cuidado porque quizás en algunas pantallas no se vea todo lo bien que se debería ver. Bueno, este es el vídeo estable con la cámara principal, lo cierto es que bueno, ya veis, ¿no? Estoy andando con bastante rapidez y lo cierto es que se mueve mucho menos que antes, que iba andando despacio, o sea que bueno, hace un buen trabajo. Y este es el vídeo estable Pro, utiliza el gran angular y bueno, perdemos un poco de calidad porque hace un recorte bastante agresivo, pero en general lo cierto es que a nivel de estabilización está muy bien. Hay que reconocer que a nivel de vídeo este dispositivo tiene muchísimas funciones. Bueno, ahora toca uno de los puntos críticos, ¿no? Que es el procesado, y aquí es donde yo creo que Xiaomi podría dar un poco más y de hecho puede hacerlo. No será la primera vez que una cámara de Xiaomi mejore después de recibir una actualización de software y seguramente no será la última, ¿no? Xiaomi en este caso suele hacerlo bien a veces y creo que lo podemos hacer. Tenemos unos colores que están más o menos bien, creo que están menos saturados que en otras ocasiones, lo cual es una buena noticia porque es uno de los pequeños problemas que teníamos a veces con los dispositivos de Xiaomi. Pero por otro lado, lo que no me gusta muchas veces es el tratamiento del ruido. Creo que a veces Xiaomi ahí lo podría hacer un poco mejor. En las fotografías con el sensor principal, cuando haces un poco de zoom, el ruido es muy evidente. Aquí al no tener un teleobjetivo específico, cuando hacemos un x2 es con el objetivo principal y al tener esos píxeles tan pequeños y hacer el recorte en ese sensor, lo que tenemos es un ruido en las sombras muy evidente. Aunque no es una situación crítica, aunque sea un ISO bastante bajo, tenemos problemas con el procesado. Y se puede ver, lo cierto es que estás viendo alguna foto hecho con x2, con una buena situación de luz y se ve ese ruido. Es muy evidente y ahí quizás Xiaomi lo debería mejorar un poco. En una de las dos cámaras lo cierto es que tiene un gran rendimiento en poca luz, el gran angular porque suele ser lo habitual y por otro lado en el caso del sensor principal, al ser un sensor con tantos megapíxeles no suelen funcionar tan bien de noche. El modo noche nos ayudará, mejora bastante, en general en ese sentido bastante contento. Para acabar, a hablar un poco de la aplicación. Lo cierto es que la aplicación tiene muchísimas funciones, no voy a decir ahora muchas cosas sobre ella porque voy a hacer varios vídeos específicos del modo vlog, por ejemplo, del modo superluna, tenemos también el modo clonar, el modo exposición prolongada, muchas funciones, la verdad, una aplicación bastante rápida, bastante ágil, con muchas funciones y que quizás me sorprende que tenga el modo Pro antes que el modo noche dentro de las apuestas habituales. Lo normal sería tener foto, vídeo y quizás si metes algo más, pues retrato y modo noche antes que el modo Pro. Está claro que es un dispositivo de un precio alto, está claro que no va para todos los públicos, pero prácticamente nadie utiliza el modo Pro en un smartphone. Entonces quizás yo hubiera preferido que el modo nocturno estuviera de primera mano y no tener que ir hasta el modo Pro. Bueno, ¿y cuáles son las conclusiones? Un poco las mismas que en todos los dispositivos que pruebo de Xiaomi. Xiaomi quizás apuesta más a otras cosas. Este es uno de los dispositivos más económicos que tenemos con el procesador Snapdragon 888. Tiene una buena pantalla. Lo cierto es que realmente muy buena para este precio. Quizás la mejor en este precio junto con la del S21 y esta me atrevería a decir que a veces me gusta un poco más. Con lo cual, al final, en el apartado de cámaras te queda poco. Tenemos una cámara principal con muchísima resolución y 8K. Lo cierto es que el apartado de vídeo está bastante bien, pero después cuando vamos a foto, cuando hablamos de esa parte del procesado, a veces necesitaríamos un punto extra y lo cierto es que la cámara quizás está un pasito por detrás de las cámaras en precios similares. Me ha gustado menos hacer fotos con ellas que otros dispositivos como el S21, el S20 Fan Edition, que son esos terminales que están entre los 700, 800 euros. Va a estar incluso por debajo del Pixel 5, va a estar por debajo del iPhone 12. Evidentemente, si quieres este dispositivo para hacer fotos, es solvente la mayor parte de situaciones. Este dispositivo tiene otras cosas más interesantes que simplemente la cámara, pero bueno, en este caso la cámara podríamos decir que es un notable en un dispositivo que tiene cosas que son de sobresaliente y tiene cosas que están realmente muy bien. Así que nada, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Os dejo por aquí un par de vídeos más para que aprendáis a editar con Lightroom y Snapseed. Espero que os haya gustado, no olvidéis darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto.